¿Sí? Un poco el contexto. ¿Sí? Vale, ¿sí? Entonces, la parte 1 sería cuántas cosas o qué contexto, en qué contexto aparece la tesis y qué marcos teóricos encuentro en este aspecto que son relevantes o me parecen relevantes. En principio son esos tres, ¿no? Una crisis epistémica, una crisis de la narrativa, todos son crisis, ¿no? En el contexto de la pandemia, y la crisis del generalismo también como entendimiento de un enfoque que nos permite abordar diferentes conocimientos. Entonces, si vamos a la crisis epistémica, hay varios artículos, ¿no? que hablan de esa tensión que existe, y es una tensión que no existía solo en la pandemia, sino que ha existido siempre, ¿no? Y probablemente un poco más desde que aparece todo lo que sería la medicina basada en la evidencia y la jerarquía de conocimientos, ¿no? Hay una tensión presente entre el conocimiento experiencial y el conocimiento biomédico. Esto hay algunos autores que hablan de lo que es la voz de la medicina, ¿no? Y luego lo que es la voz de la experiencia o del mundo, ¿no? Real, y que siempre están en tensión cuando se ponen a dialogar en las consultas, ¿no? Entonces, eso se hace más relevante durante la pandemia porque cosas que quedan relegadas en la jerarquía de conocimientos, como sería en el caso clínico, ¿no? un caso que narra la experiencia, ¿no? de qué ha sucedido en una persona en concreto, eso siempre está en la base de la jerarquía. Y en la época del COVID eso surge como la única, probablemente, el único conocimiento disponible en un momento dado, ¿no? Porque no hay ningún artículo científico, ¿no? Y lo que dice la ciencia, pues estaba muy de relieve. Entonces, el hecho de que los pacientes, ¿no? Con su experiencia explicaran que tenían anosmia, eso hizo que la anosmia pasara a formar parte, ¿no? de un conocimiento científico conocido, ¿no? Qué síntomas son validados con el conocimiento biomédico y no es más hegemónico también. Otro ejemplo, aparte de la anosmia, sería la COVID persistente por sí misma, ¿no? Los pacientes relatan unos síntomas persistentes que no aparecen escritos en ningún sitio, ¿no? Pero existen porque los relatan y sobre los que no tenemos ninguna base biomédica que nos diga que nos los legitime a nivel científico, de alguna forma. Luego, en el contexto de emergencia pandémica, ¿no? También la emergencia pandémica pues, hacía que consideráramos o nos agarráramos a unos conocimientos y no nos agarráramos tanto a otros, ¿no? Y eso tiene que ver con el miedo, ¿no? Tiene que ver con la seguridad que nos dan o con la búsqueda de certezas, ¿no? Ante una situación de miedo y de emergencia. Como os decía antes, el contexto de jerarquía de conocimientos, ¿no? Que sería ese contexto, esa jerarquía que se organiza a partir de los años 90 también, ¿no? Con la medicina basada en la evidencia y que aquí, ¿no? Adquiere como unas proporciones bastante importantes, ¿no? La ciencia acaba siendo también, ¿no? una verdad absoluta. De hecho, deja menos lugar, ¿no? a otros conocimientos, ¿no? o a la aportación de otros conocimientos. Luego unos cambios sociales también, en los que la percepción, y viene en relación con la jerarquía también, a la percepción que tenemos sobre a qué le llamamos ciencia y a qué no, y qué legitimamos como conocimiento y lo que no, ¿no? Cada vez, pues eso, ¿no? También se cierra más por la sociedad, necesita quizá, ¿no? el menos incertidumbre y un poco más de certeza, y esa certeza pues se vivió como con el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico era una certeza. Y luego una dificultad para abordar la complejidad en general, tanto a nivel social como a nivel probablemente profesional, ¿no? Y que parte de la misma idea, ¿no? De que los profesionales también somos personas y también somos población general y por tanto estamos afectados por todo lo que afecta a los cambios sociales en nuestro alrededor. Y la complejidad es más difícil de abordar, la fragmentación es más sencilla de alguna forma y nos da como una seguridad mayor, o nos ofrece una promesa de certeza que la complejidad pues no da, ¿no? Porque es mucho más amplia. Y ahí hay algunos autores, ¿no? Como Edgar Morin, que también hablan mucho, ¿no? de la complejidad y de cómo la abordamos y de la pérdida que hay en el abordaje de la complejidad en un mundo cada vez más fragmentado y en el que los conocimientos cada vez se parcelan más y por tanto se compartimentan más. Luego, podríamos hablar también en este sentido, y quizá esta es una crisis un poco más accesoria a todo el contenido de la tesis, pero sería una crisis de la narrativa, es decir, de la forma como nos narramos y de la capacidad que tenemos de narrarnos. La idea de que las personas somos
animales narrativos, ¿no? Porque nos generamos una narrativa sobre qué nos sucede vinculada con nuestra subjetividad, cómo estamos percibiendo el mundo y cómo nos percibimos a nosotros mismos, y también cómo nos ponemos esa narrativa en relación con los demás y nos construimos en relación a unas narrativas, ¿no? Y generamos otras conjuntamente. Entonces hay algunos autores, como Lola López Montejar, que es psicoanalista, que tiene un ensayo que ganó el premio Anagrama, que se llama Sin Relato, y recoge algunas ideas de Walter Benjamin sobre la atrofia de la capacidad narrativa y de la subjetividad, como un elemento que lo vinculo con la tesis y la consulta, porque habla de la dificultad que tenemos, o que vamos teniendo, y ella lo relaciona más con la aparición de las redes sociales, de conectar con nuestra subjetividad y hacerla explícita en palabras. Entonces, claro, si en algún momento tenemos dificultad para narrarnos, también posicionar esa narrativa en cualquier lugar hace más difícil que esa narrativa se entienda como un conocimiento, probablemente, y se le dé menos valor, ¿no? Que una narrativa más construida quizá, ¿no? o más rica. También vamos perdiendo esa riqueza y eso va perdiendo la capacidad de generar conocimiento dentro de la consulta, ¿no? Porque nos cuesta más poner las narrativas en diálogo. Y también porque narrar implica dar ese significado a la experiencia y eso nos construye, y también, pues, como decíamos en esa crisis de la subjetividad, pues vamos perdiendo contenido en las palabras que usamos también para narrarnos y exponer nuestra experiencia. Y una tercera y última crisis sería la crisis de la atención primaria, que eso sería más organizativo sistémico, y luego la del generalismo como enfoque que nos permite barajar diferentes conocimientos. En la atención primaria, sobre todo, se caracteriza y es garante como nivel asistencial del enfoque generalista, que es un enfoque en el que no solo se usa un conocimiento, ¿no? Sino que se barajan varios conocimientos a la vez para ver cuál es el que más peso tiene en cada momento de la consulta y que es más útil para atender la demanda de la persona que tenemos en la consulta. Entonces, el problema que tenemos actualmente de ese enfoque generalista y que está relacionado con la complejidad también y con la crisis de la complejidad es que está muy colonizado por la visión focal, por esa fragmentación que decíamos de la atención, que cada vez es más parcelada, ¿no? Y pues tenemos pues cada vez hay más hiperespecialización de los profesionales. Entonces eso también ha colonizado un poco la atención primaria y el enfoque generalista. Además también ha habido esa introducción de valores del mercado en el sistema sanitario que hace que perdamos un poco el propósito o el sentido de lo que hacemos, porque se mecaniza, ¿no? Las visitas son más rápidas, hay una productividad, no hay que tener una accesibilidad X, hay unos objetivos. Bueno, hay un lenguaje en relación a un tipo de práctica que tiene más que ver con el mercado que con la práctica en sí. Luego también hay una fascinación tecnológica que hace que probablemente demos o haya tenga más peso todo lo que nos provee la tecnología que no lo que se baraja conversacionalmente o en exploración física. Luego unas condiciones laborales precarias que no favorecen el poder realizar un enfoque más generalista y hacer todo ese trabajo de razonamiento clínico en relación a los diferentes conocimientos. Y luego también una dificultad que probablemente viene en relación a lo social, que hablábamos antes también, que es la dificultad de hacerse cargo, ¿no? De comprometerse con el otro y de exponerse en ese compromiso, ¿no? Porque también como profesionales somos personas también, ¿no? Y por tanto en la relación con el otro también dejamos ver partes nuestras, ¿no? que tenemos que conocer. Si hay una crisis de la subjetividad, igual no las conocemos tanto, por tanto no sabemos muy bien qué estamos poniendo delante del otro. Bueno, ¿no? Hay toda una generación ahí de dudas y de problemáticas que pueden impedir hacerse cargo de aquello que nos cuenta el paciente y que es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Con su narrativa también junto con el paciente. Y una dificultad de comprometernos. He hablado un poco, ¿no? del contexto en el que se enmarca la tesis, ¿no? Y que eran esas crisis que quiere poner en relevancia, y sobre todo la que decíamos de la tensión, ¿no? Entre el conocimiento experiencial y el conocimiento biomédico. Y luego las crisis que son adyacentes, ¿no? Pero que están dentro de
del mismo contexto. Y luego aparece o surge, ¿no?, en 2020 la COVID persistente como entidad. La COVID persistente de alguna manera está definida, ¿no?, como una condición que tienen o pueden tener personas que han pasado la COVID de 19 de cualquier gravedad y tengan o no tengan una prueba confirmatoria de la enfermedad inicial, y en la que las personas expresan síntomas que pueden ser persistentes desde la enfermedad aguda o que pueden aparecer más de 2 meses o 3 más tarde de la infección aguda y que persisten en el tiempo. Entonces se han descrito muchísimos síntomas, afecta probablemente más a mujeres que a hombres, y lo que decía de la gravedad, ¿no?, pues normalmente hablamos de COVID persistente o padecen más COVID persistente las mujeres que los hombres, y personas que no habían estado ingresadas en los centros hospitalarios ni en la UCI, es decir, que habían tenido una enfermedad de COVID no valorada como grave en ese momento. Sigue siendo una persistencia de síntomas que aparece en el contexto de emergencia, es decir, aún probablemente todos los profesionales sanitarios estamos con la mente puesta en una enfermedad grave, probablemente no, o que puede ser mortal, ¿no?, y que afecta sobre todo al sistema respiratorio, con lo cual también eso nos parcela un poco el conocimiento que tenemos y la disponibilidad de ampliar ese conocimiento. Entonces, las personas afectadas sobre el mayo de 2020 empiezan a ponerse en contacto unas con las otras a través de las redes sociales, y eso hace que creen colectivos de personas afectadas. Eso es importante porque ellas ven que su experiencia, es decir, sus síntomas, no tienen reconocimiento en las consultas de alguna manera, y dicen, bueno, ¿esto qué me está pasando? ¿Le está pasando a alguien más? Porque ¿dónde pongo esto que me está pasando si no se habla, si no se dice, si no hay conocimiento sobre esto? Entonces crean esos colectivos para adquirir o para poner en relevancia lo que les sucede, su experiencia, y posicionarla de alguna manera ante los profesionales y ante la sociedad, ¿no? Ellos crean desde su illness, ¿no?, desde su experiencia de enfermedad, empujan para la creación o la construcción de un disease, ¿no?, de una enfermedad biológica también, ¿no?, y de una sickness, ¿no?, que tenga un reconocimiento también social. Entonces ellas, con esa creación del colectivo, lo que hacen es intentar empujar su experiencia y por tanto poner su narración de la experiencia en un lugar visible y que sea reconocido. La aparición de la COVID persistente pone de relieve todas esas crisis que hemos explicado antes, tanto la crisis epistémica, de dónde ponemos esas experiencias que antes no teníamos disponibles y que la ciencia tampoco describe, o la describe en otras enfermedades pero no en esta. Entonces hay un gap ahí de conocimiento biomédico. Y también la crisis de la narración, como decía, más adyacente, pero también cae esto, ¿no?, esta situación en una atención primaria que está también en crisis, como para poder hacer un enfoque más abierto de aquello que el paciente explica en la consulta. Y ahí aparece también el concepto, o que pone de relieve la COVID persistente, que es el concepto de injusticia epistémica, tanto testimonial como hermenéutica. Eso seguramente lo habréis oído y lo habréis leído también, ¿no?, que sería un concepto que acuña Miranda Fricke, que es una profesora de filosofía, ¿no?, que habla de la injusticia epistémica como aquella que afecta a la credibilidad de las personas por pertenecer a diferentes grupos, como por ejemplo en este caso serían pues, personas pacientes, mujeres de una edad intermedia, y que hace que se dé menos credibilidad a su experiencia. Eso hablaríamos de una injusticia epistémica testimonial. Y luego existe la injusticia epistémica hermenéutica, que tiene que ver con si existe un conocimiento donde se pueda ubicar aquella experiencia. Entonces yo creo que aquí con la COVID persistente se darían un poco los dos tipos de injusticia. Uno en realidad la testimonial, como decíamos, de esa experiencia que no se visibiliza, que no se reconoce, y luego la hermenéutica, por el hecho de que los profesionales tienen menos disponibilidad para dar credibilidad a esas experiencias también en su pool de conocimientos. No hay un conocimiento explícito, científico, biomédico, donde se pueda categorizar aquella experiencia de los pacientes.
Entonces, que ha sido esa doble injusticia la que han sufrido de alguna manera las personas afectadas. Y luego también los sesgos que puede haber en los prejuicios asociados, ¿no?, a ese tipo de síntomas, que normalmente son fatiga, un dolor torácico, una niebla mental, ¿no?, síntomas que son vagos, que son difíciles de explicar y que son difíciles de posicionar ante un profesional, ¿no? Y eso ha tenido mucho de sesgo de género, como bien sabéis y como se sabe también con otras enfermedades como la síndrome de fatiga crónica o la encefalomielitis miálgica. Vale. Entonces, ¿de qué forma construimos conocimiento? En la consulta, sobre todo, ¿no?, que sería esta parte que me interesaría más destacar, y en la que están pues esas dos partes, ¿no?, las personas que acuden a la consulta, los profesionales y lo que se genera en esa consulta. Hay algunos autores que hablan de dos tipos de conocimiento, cómo se consigue el conocimiento en la medicina de familia, y hablan de un pensamiento más científico que le llaman como conocimiento separado, ¿no?, o parcelado, y que se usaría más sobre todo a nivel académico y en la investigación, sería como un conocimiento más rígido de alguna forma, y luego como un pensamiento más relacionado con la práctica y conocimiento generado en la práctica, que sería el conectado, entendiendo que la creación de conocimiento no es desde un lugar en el que se ve la realidad y se genera conocimiento, sino que el conocimiento se genera desde diferentes lugares mirando el mismo objeto, ¿no?, de estudio. Y también partiendo de la idea dinámica de la construcción del conocimiento, es decir, que todo conocimiento es construido, que no es un conocimiento que surge y ya está, sino que es un conocimiento que se construye porque se le da validez, porque se construye desde diferentes lugares, en los que el que conoce, o sea, la persona, es una parte de ese conocimiento. Es decir, la persona no puede abstraerse del todo, no es neutra nunca en esa creación de conocimiento, por mucho que sea una persona, un científico, ¿no? Es muy difícil encontrar esa neutralidad, y al igual es bueno reconocer que existe, ¿no?, y que se pone de relieve ante cualquier investigación o en la consulta también. Entonces, también ponerse de relieve que el conocimiento que se construye y que se conecta requiere siempre el cuestionamiento de los marcos en los que se produce el conocimiento, y eso también lo sabréis y lo habréis experimentado seguramente si habéis hecho investigación o cualquier otro, o habéis pasado consulta. Vale. Cuando decía antes que las INES y la DISIS se construyen, esa es nuestra construcción de conocimiento también, ¿no? Es decir, tenemos un conocimiento que es la experiencia del paciente y que sería la INES, y vendría relacionada con esa narración que aporta el paciente de su experiencia, que sería la experiencia de enfermedad del paciente. El paciente también la construye, ¿no? La construye pues, con las anteriores situaciones de salud que ha tenido, poniéndola en relación y conexión con las personas que tiene alrededor, con lo que le dicen, ¿no?, con lo que puede leer y puede observar de otras personas también, o en internet, ¿no?, o en libros, en cualquier sitio, pero construye también esa narrativa y esa experiencia de enfermedad, o esa narración para comunicar su experiencia. Entonces, los autores que pongo por aquí en relación, sobre todo a Arthur Kleinman, que era un médico y antropólogo, él habla mucho de que el disease, que sería la enfermedad biológica, también se construye de alguna forma, ¿no? Es un modelo explicativo posible y es una representación de una disfunción biológica. Por tanto, eso nos da la tranquilidad o nos da un poco de tranquilidad de saber que no tiene ese nivel de certeza tan aplastante, ¿no?, que se le da habitualmente. Y que por tanto, como conocimiento construido, pero dentro de unos marcos, ¿no?, o de una rigidez científica, ¿no?, que también se construye. Y igualmente se construye socialmente la enfermedad, ¿no?, en relación a esta parte de lo que serían las signos, ¿no?, qué valor le da la sociedad a esa enfermedad, si la valida o no como una enfermedad o no. La COVID persistente se ha movido mucho tiempo en la experiencia de la enfermedad solo, luego ha ido construyendo el disease, porque lo ha construido en colaboración con los profesionales, ¿no? Fue la OMS que le dio
una definición, ¿no?, científica en octubre de 2021, creo, si no me equivoco, cuando los pacientes llevaban un año ya, ¿no?, hablando y posicionando y pidiendo el reconocimiento de su experiencia. Y probablemente se quedó un poco más coja en el SIGMES, porque aún está por validar de alguna forma socialmente que esa persistencia de síntomas a nivel social no se reconozca como una enfermedad, igual que le pasa a muchas otras, ¿no?, como decíamos, ¿no?, la fatiga crónica, que se quedan un poco más cojas en este lugar. Y muchas también en este, ¿no?, porque la parte médica, ¿no?, pues quizá no la reconoce como una enfermedad porque no dispone de esa disfunción biológica objetiva, ¿sí? Vale. En cuanto al reconocimiento de la experiencia de las personas que acuden a la consulta y en relación a la COVID persistente, ¿no?, estas personas que llegan a la consulta explican unos síntomas, tienen una narración sobre lo que les sucede y en muchas ocasiones se encuentran, o lo que relatan las personas afectadas es que se encuentran que no se las cree, ¿no? Es decir, que hay un momento en el que no reconocen que lo que les sucede son síntomas, o sea, que esos síntomas no son reconocidos y por tanto lo que les sucede no se acoge como algo útil para generar conocimiento dentro de la consulta y que les pueda ayudar a los profesionales, ¿no?, para atender la demanda que tienen. Entonces, hay autores, sobre todo Kirsti Malter, que es una autora escandinava que me gusta mucho, de los años 90, tiene muchísima bibliografía de Taraná, me sale bien Taraná, de talante, gracias, de talante feminista, pero médica de familia y feminista, ¿no?, y que aporta mucha de la visión feminista sobre la construcción de conocimiento que tiene que ver con la conexión, con la creación del conocimiento conectado, eso que decíamos antes, ¿no? Y ella dice, claro, el síntoma es algo subjetivo, es decir, cualquier síntoma es real, no puede no serlo, porque parte de una subjetividad propia. Por tanto, decir que no existe eso o hacer como que no exista no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que pasa es que probablemente puede ser que no se pueda poner o que no responda a ninguna explicación médica, es decir, que no tengamos una narración médica de un disease, ¿no?, construida para ponerla o para categorizarla. Pero la opción de creer o no creer en los síntomas de los pacientes o en aquello que explica el paciente en la consulta en su narración, pues al igual tampoco no es ninguna opción, porque lo que es lo que está viviendo esa persona. Y después también, en este sentido, el paciente pues, tiene una narración y el profesional tiene que tener una disponibilidad, ¿no?, para atender esa narrativa y usarla y introducirla dentro del conjunto de otros conocimientos que tiene. Y el barajar todos esos conocimientos implica una responsabilidad y una humildad, ¿no? Una humildad de decir, pues no lo sé todo, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el conocimiento del mundo es siempre filtrado e interpretado, ¿no? Y el conocimiento que tenemos en medicina y el que generamos en la consulta acaba siendo también una interpretación, ¿no?, de lo que está sucediendo en ese momento entre la narración del paciente, los conocimientos que tenemos, etc., ¿no? Por tanto, es importante tener una humildad a la hora de atender a las narrativas de los pacientes y de usar los conocimientos que tenemos disponibles, y una responsabilidad también, porque si usamos unos al igual no estamos usando otros, o si tenemos una predominancia por usar unos, pues estaremos minusvalorando otros. Hay otra autora que habla de las narrativas de los pacientes y del por qué es importante, ¿no?, que el paciente pueda relatar el padecer y que esa narrativa sea reconocida en su singularidad, porque eso tiene un valor terapéutico también. Y además, no solo eso, poner esa narración en diálogo con la narración biomédica del profesional o con otros conocimientos que disponga el profesional o que se generen en ese momento, implica que hay ese deseo, ¿no?, de compartir, aprender y comprender la enfermedad del otro, que no siempre es fácil y que muchas veces no conseguimos, ¿no?, porque el conocimiento biomédico hegemónico es el que más predomina y, como decíamos antes, ante todas esas crisis, ¿no?, el que más constriñe la mirada en la consulta, porque es el que más legitimidad tiene. Vale. Entonces, ahora quería comentaros un poco cómo estructuro la tesis en relación a todos estos
todo este contexto y serían 3 partes, ¿no? La tesis está construida en 3 artículos, que al igual me equivoqué, lo querré poner en común con vosotros porque me da la sensación de que se me va a alargar mucho la tesis y no sé si voy a poder hacer la publicación de todos los trabajos en el tiempo disponible, pero bueno, ya eso es una cuestión más organizacional y estructural. Vale, la tesis surge de todo este barullo, ¿no? Y tiene unas preguntas que me hago esas preguntas cuando contacto con el colectivo y cuando pienso en qué hago en la consulta durante este tiempo de pandemia, ¿no? Y es cómo construimos o cómo co-construimos, porque no lo construimos solos, como decíamos, el conocimiento del apoyo persistente para crear algunos datos que aporten valor tanto a la experiencia como a la práctica clínica, es decir, de ese conjunto de experiencia y conocimiento estadístico, biomédico. ¿Cómo lo co-construimos? Lo podemos co-construir con las personas afectadas, pero es una cosa que no podemos hacerlo. Luego, ¿cómo se posicionan las personas afectadas por el apoyo persistente ante su experiencia personal y colectiva? Es decir, el hecho de pertenecer al colectivo tiene algún impacto en cómo las personas pueden aportar su narrativa en las consultas, es decir, hay alguna cosa que en ese activismo las ayude, ¿no? a posicionar o que ha ayudado a posicionar su discurso en esos entornos. Y luego, que cómo perciben los profesionales, sería el otro lado de la mesa, ¿no? Cómo perciben los profesionales de la atención primaria la experiencia de las personas afectadas con COVID persistente y qué barreras han encontrado o qué limitaciones han encontrado en atender a esas narrativas y usarlas como fuente de conocimiento, aparte de como reconocimiento, ¿no? de una singularidad de la experiencia. Entonces, los objetivos del proyecto eran esos que comentábamos, ¿no? A través de esas preguntas, y el objetivo principal sería explorar y analizar el papel de estas narrativas de la experiencia de las personas que se tienen en la consulta como fuente de conocimiento en la práctica y concretamente en la medicina de familia, y esa tensión que se genera con el conocimiento biomédico hegemónico y también la relación que tiene con el activismo a partir de casos de la COVID persistente en Cataluña. Entonces, lo estructuro desde los 3 niveles que hablábamos antes en los que se puede construir el conocimiento en medicina de familia, de alguna manera. Una sería el establecido como hegemónico, ¿no? Que sería pues, un estudio descriptivo de los síntomas y de la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo a través de encuestas. Igualmente, este conocimiento también se pone, la generación de este conocimiento también está en relación con las personas afectadas y por tanto con su experiencia, porque parte un poco de ahí, de la experiencia de enfermedad de las personas afectadas y de una encuesta que ellas trabajaron en Cataluña sobre aquello que les estaba sucediendo. Entonces, ahí hay un mix, ¿no? Un poco entre lo que sería poner esa experiencia, o sea, poner el conocimiento biomédico a servicio de esa experiencia también de alguna manera. Entonces, este es un estudio que ya está publicado en el PMC Infectious Diseases, se publicó el año pasado en enero del 2024 y además forma parte de un estudio longitudinal de momento a 4 o 5 años. Llevamos ya encuestas anuales desde 2021, 2022, casi 4 años de encuestas y de descripción de los síntomas y de los clústeres de síntomas para ver cómo evolucionan en el tiempo y si hay cambios en ese tiempo. Este sería como el estudio formal, ¿no? A nivel jerárquico. Su experiencia de enfermedad en las consultas médicas y en entornos políticos y científicos, ¿no? En los que quizá había más dificultad para hacer valer esa experiencia. ¿Qué barreras habían encontrado en su credibilidad y reconocimiento y si había habido o que si habían otorgado algún papel al activismo en el hecho de posicionar su narrativa? Entonces, este es un estudio cualitativo que parte de una perspectiva crítica y que la metodología usada es las producciones narrativas, que luego iremos a ellas. Luego también el tercero sería desde el lado de los profesionales. Cómo los profesionales atienden a estas narrativas, concretamente en el caso de la COVID persistente, y cómo las usan o las ponen, ¿no? Como fuente de conocimiento
entre otras fuentes de conocimiento disponibles y qué barreras se encuentran a nivel organizativo, social, personal, ¿no? Para atender a esas narrativas y para darles un peso dentro del resto de conocimientos, para reconocerla, ¿no? Y darle una credibilidad. Entonces sería, pues, la tesis lo que intentaría es hacer esa triple visualización desde donde se pueden partir los conocimientos. Entonces, como decía, esto lo pasamos rápido porque igual tiene menos interés, ¿no? Pero el primer estudio es el descriptivo que decíamos, en participación en todos los estadios del estudio han participado las personas afectadas, a través de una encuesta, con variables sociodemográficas, síntomas y un análisis, ¿no? De frecuencia de síntomas, evolución en el tiempo de los clústeres, etcétera, que ya está publicado. Luego el segundo estudio es este cualitativo que os comentaba desde una perspectiva crítica, ambos lo son, los dos que son parte de la tesis, y en el que las personas afectadas pues, se dialoga con las personas afectadas con COVID persistente que pertenezcan a un colectivo. En Cataluña hay un par de colectivos, uno es de personas afectadas y otro es de personas afectadas profesionales sanitarias. Eso también tiene interés en cómo ha habido esa construcción separada de colectivos, ¿no? Y de cómo se han posicionado unos y otros. Este estudio segundo se ha hecho a través de entrevistas individuales semiestructuradas y con las producciones narrativas. Entonces se hace también un análisis de las producciones narrativas en diálogo con la bibliografía existente y está en proceso de recogida de datos, de transcribir, de textualizar las entrevistas, etc. Y el tercer estudio es el que está un poco más cojo y es un estudio cualitativo también desde una perspectiva crítica, como decíamos, la visión del profesional en ese sentido, y se trata de hacer grupos focales, uno de médicos no afectados, de médicos de familia no afectados, que ya está hecho, transcrito y falta analizarlo, y luego el de médicos de familia afectados por COVID persistente, que este es más difícil de conseguir porque parece que es difícil acceder a profesionales que estén afectados y que quieran participar en un grupo focal. Entonces, este está aún por hacer. Entonces, ahí sería un análisis clásica, temática, cualitativa, ¿no? Y está en proceso pues eso, de reclutamiento y de recogida de datos y análisis. Entonces, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en lo de las producciones narrativas porque creo que tiene que ver con todo lo que decíamos antes. Las producciones narrativas parten del conocimiento situado de Donna Haraway, que Donna Haraway explicitaba que el conocimiento total no se puede tener y que solo tenemos conocimientos parciales que se interrelacionan entre ellos y interconectan los unos con los otros para dar visiones parciales del objeto de estudio. Entonces, en esa visión parcial, ¿no? que ella decía que ocupar un lugar y mirar desde un lugar tiene un valor político también y implica una responsabilidad, porque estoy mirando desde aquí, no estoy mirando desde el otro lado, entonces me tengo que responsabilizar desde el lugar donde lo miro con todo lo que pueda haber alrededor, ¿no? Con mis prejuicios, mis opresiones, ¿no? todo el lugar desde donde miro, pero que no hay posibilidad de construcción que no sea esa, ¿no? Que sea en relación con los conocimientos parciales que se obtienen del mirar un objeto de estudio. Entonces, la gracia, o la que a mí me parece la gracia de las producciones narrativas, es que el investigador se tiene que articular también con las personas que están cercanas al fenómeno de estudio que quiere estudiar. Por lo tanto, tiene que estar y tiene que participar igualmente con su perspectiva en la construcción de conocimiento, atendiendo a esa situación de que no es neutro, ¿no? el investigador. Entonces, el texto que se genera es un texto híbrido a mano del investigador o investigadora y a mano de la persona de la que se quiere valorar o poner valor o dar voz a esa situación, a ese lugar desde donde parte, y que además asegura la agencia de quien participa en el texto producido, porque la persona tiene que ser una persona activa, ¿no? en la producción del conocimiento, y además pues, permite eso, tener las visiones de un mismo fenómeno y producir significados conjuntos también, que al final son los que acaban haciendo, ¿no? O generando parte de la realidad. Entonces, Don Haraway decía justo esto, ¿no? Que los conocimientos parciales son localizados y críticos, que admiten la posibilidad de conexiones, y eso se puede hacer a través de conversaciones compartidas, en las que se genera conocimiento, como en la consulta, que es la narrativa del paciente, la narrativa del profesional, y que se genera ahí, ¿no? Un conocimiento distinto y que tiene un valor. Y además, eso que decíamos es importante, lo de ocupar un espacio implica una responsabilidad también en las prácticas.
sería como intentar hacer un puzzle lo más completo posible que tuviera un significado, ¿no? Para las personas que son las piezas únicas y singulares de ese puzzle. Entonces, las soluciones narrativas se hacen a través de una entrevista semiestructurada con unos ejes temáticos, se recogen los datos y el investigador lo que hace es textualizar la transcripción de la entrevista. Entonces, textualizar no quiere decir hago un relato literario, sino textualizar es escribir como una narrativa lo que se ha transcrito. Entonces, ese texto se pasa a la persona que ha participado en la entrevista, que puede modificar el texto, puede modificar el contenido, puede modificar el orden, puede decir que no está de acuerdo, que eso que se ha textualizado no expresa la visión del objeto de estudio que se estaba haciendo. Y entonces es un texto vivo y dinámico en el que las dos partes, el investigador en ese momento sí que se mantiene un poco más aparte, ¿no? Porque el texto tiene que reflejar la visión del participante sobre el objeto, pero es un texto en movimiento constante y eso puede requerir de otra entrevista, puede requerir de una nueva textualización y ese es un ir y venir, ¿no? de ese conocimiento que está siempre en movimiento. Entonces, a la vez, una vez se tiene un texto que la persona reconoce como que sí que aporta esa visión que tiene sobre el objeto de estudio, se pone en conexión y en relación y en conversación con la bibliografía sobre el fenómeno de estudio. Con lo cual, hay una segunda creación de narrativa, ¿no? y de conocimiento que permite tener una mayor comprensión del fenómeno. Además, una de las cosas que me parecen interesantes, ¿no? Esto sería la idea de cómo evoluciona, ¿no? la producción narrativa, es que el texto resultante no intenta representar el fenómeno, es decir, yo no estoy intentando decir esta es la representación del fenómeno, sino decir qué comprensiones hay alrededor del fenómeno, cómo lo estamos ensarclando, ¿no? Entre todos, bordeando entre todos, sabiendo que el conocimiento completo no lo vamos a poder tener, pero sí esas visiones parciales. Y sobre todo también la importancia de ponerlo en relación pues, con otras visiones parciales al final, ¿no? Que son la bibliografía. Esto además permite a los investigadores transformar su posición inicial acerca del fenómeno y hacerla más compleja, asumiendo que tienen un conocimiento y una visión insuficiente siempre sobre aquello que están mirando. Por tanto, eso trasladado en la consulta es que yo tengo un conocimiento insuficiente, pero lo tengo, ¿no? El paciente tiene un conocimiento también insuficiente, pero lo tiene, y eso se pone en relación en la consulta dinámicamente siempre, y se genera en la consulta un conocimiento nuevo que es mayor al inicial por las dos partes. Eso tiene mucho valor, ¿no? Pero siempre y cuando demos valor como conocimiento a la narrativa del paciente. Entonces, este sería como la interrelación entre lo que sucede en las producciones narrativas, ¿no? Que sería la investigadora, las participantes, la producción de las narrativas, la bibliografía, ¿no? Y el fenómeno de estudio, ¿no? Hay una interrelación entre todos los ejes alrededor del fenómeno de estudio. Sí, un momentito solo para ir atrás, también decir que una de las cosas que más me interesa también es que, claro, aquí las investigadoras forman parte del estudio también, en ese sentido, y que es bonito tener esa disponibilidad porque al final puedes transformar tu posición inicial. Porque mirando desde diferentes lugares y mirando desde el lugar donde están valorándolo otras personas, tú te mueves un poco. Es decir, al igual empiezas aquí, y luego lo miras y dices, pues, no sé, quizás más para aquí, ¿no? Y al igual es un cambio muy imperceptible, pero al final puede llegar a transformar, igual que pasa en la consulta. Es decir, yo cuando atiendo a los pacientes y atiendes diferentes historias, diferentes narrativas, diferentes experiencias de enfermedad, a cada persona singular de alguna manera te transforma ese diálogo. Entonces es buscar a través de la investigación, ¿no? esa transformación también para ambas partes, si es posible. Al per què el mètode? Doncs, por lo que decíamos, porque reproduce lo que sucede en la consulta, porque hay dos narrativas que co-crean otra alternativa que hace sentido a la experiencia para las dos partes, que no tiene que ser la misma, evidente, pero sí que genera un sentido, ¿no? Y porque permite poner en valor el conocimiento que se construye en la consulta y el conocimiento de las personas que atendemos, y que entiende la colaboración como la práctica mejor de generación de conocimiento. ¿Y por qué en la atención primaria y con esa relación médico-paciente? Pues porque, como dice Joan Rich, que es una autora que ha trabajado mucho en el enfoque generalista y el trabajo que hay detrás de ese enfoque,
La práctica generalista es una interpretación de la enfermedad, ¿no? Porque nosotros la traducimos, ¿no? En lenguaje biomédico, ¿no? Y luego hacemos como un cómputo de qué está sucediendo, ¿no? Y enfocando y desenfocando entre lo biomédico, lo no biomédico, etc. El conocimiento acumulado que tenemos del paciente, ¿no? A lo largo del tiempo, de diferentes consultas, y no se identifica tanto con la enfermedad en sí, con esa construcción hecha biológica de la enfermedad. Y porque entiende que el conocimiento se construye, ¿no? A medida que el paciente y el clínico viajan juntos, creando, ¿no? Pues todo ese contenido, ¿no? que llega a atender las necesidades de los dos, ¿no? Pues el profesional tiene una agenda para aplicar ahí en la consulta, pero el paciente también tiene otra y atiende a las dos. Entonces es muchísimo más, pone dinamita, ¿no? El poder de la simetría de poder que hay en la consulta, la dinamita esta manera de pensar también, ¿no? Y eso reconoce, ¿no? que el conocimiento que se genera es una interacción, ¿no? Y nadie tiene realmente el conocimiento de nada, ¿no? Simplemente lo pone a servicio uno y el otro pues lo explicita también, ¿no? Y le da valor. Ya está.